Bueno, ya está con nosotros el jurista Amadeo Peralta, con quien vamos a, a debatir algunos temas que tienen que ver con su área, que es el derecho penal. Pero yo vi, doctor, un audio que usted subió en el que usted decía los nuevos tipos penales que trae el código. Y usted hablaba hasta de la hechicería, de la brujería popularmente conocido. Entonces yo digo, si eso es como dice el doctor Amadeo, entonces aquí va a caer mucha gente presa. Hasta gente que tiene nombradía. Porque aquí hay mucha gente que le gusta eso de la hechicería y la brujería. Mira, ciertamente el nuevo Código Penal trae en su artículo 122, si mal no recuerdo el número, una disposición que habla de la profanación de cadáveres y tumbas y también sobre el tema de la hechicería. Y ahí el primer componente es siempre que exista cualquier parte del cuerpo humano en un acto de hechicería, léase, que exista, por ejemplo, un cráneo, una mano, un pie, un fémur, lo que sea del cuerpo humano, ahí se configura la violación a ese delito. Y ese delito tiene una pena de 5 a 10 años de prisión. Wow. Pero ese delito inclusive amplía el radio de acción porque establece que todo el que se robe un muerto tiene de 5 a 10 años. El que venda el muerto, el que compre el muerto, el que se robe el ataúd, el que vende el ataúd, el que compre un ataúd, el que le saque los dientes a un difunto y todo el que profane o altere una tumba, inclusive que mutile el cuerpo, y también si luego de haberlo profanado y sacado un cuerpo, también lo muestra a través de cualquier medio de comunicación. Por eso yo dije así, a modo de chiste, atención sanjuaneros y la gente en Elias Piña, pónganle atención al Código Penal porque todo el que le gusta hacer amarre, hacer ensalmo, hacer preparaciones en esos centros de brujería, siempre que ahí exista cualquier parte del cuerpo humano, prepárense que si el DICRIN o el Ministerio Público lo agarró, van a botar la llave con ellos. Y de hecho, varios alcaldes en algunas partes del país me han llamado hasta felicitándome y dándome las gracias por haberle puesto eso a conocimiento, porque casi en todos los cementerios hay un problema grave y es, ustedes ven que rompen las tumbas, se roban la caja, por eso está esa disposición, se les rinde mucho culto a una figura que se llama el varón del cementerio. El varón del cementerio es aquel personaje que es el primero que entierran en un cementerio y entonces la gente va a hacerle culto, pero culto de hechicería y de brujería. Y ahí llevan, no solamente llevan muchas velas negras, llevan menta, asopao, o sea, de todo haciéndole culto, pero también, sobre todo en el cementerio Cristo Salvador, en el municipio Santo Domingo Este, yo he visto cómo esa tumba del varón del cementerio tiene inclusive hasta huesos humanos diseminados, y es lógico porque primero se trata de un cementerio grande y segundo las supersticiones van vinculadas a todo lo que a una gente le pase por la cabeza. Imagínate que a una mujer le coge con tener un muñequito y ponerle una soga y ponerle el nombre tuyo y ya con eso te están amarrando. Y meterlo en el freezer de la nevera de un limón con tu nombre. Exacto, entonces esos son de las curiosidades que trae ese código. Ajá. Aparte también de otras que la gente se ha quedado anonadada. Entonces, por ejemplo, la gente se ha quedado sorprendida del por qué tú tienes que ponerle una pena de 10 a 20 años de prisión a las relaciones sexuales de una pareja
cuando no hay un consentimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? El consentimiento es una cosa muy subjetiva, muy sui generis, y uno se pregunta cómo van a probar eso. Exacto, eso lo iba a preguntar yo. Porque si se tratara, por ejemplo, de una habitación donde solamente hay 2 personas, o sea, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está el testigo? Para que uno alegue que yo no te di el consentimiento. Entonces, también ese artículo a veces produce cierta extrañeza porque dice que una pareja no podrá tener relaciones sexuales con otro cuando esa persona se encuentre o bajo los efectos de alguna sustancia narcótica o de alguna sustancia psicotrópica. Entonces, ¿qué son las sustancias psicotrópicas? Bueno, cuando una gente está prendido, está borracho, cuando una gente en una fiesta... O está arrebatado. Exacto. Está drogado. Exacto. Pero lo más común es que inclusive en muchas salidas, por decirlo así, románticas o amorosas, a la gente le gusta darse su trago. Sí. Las mujeres son las primeras que le gusta entonarse. Entonces hay mujeres a veces que se pasan del trago, entonces se acuestan con su pareja. Entonces imagínate la situación complicada que se puede dar de que 2 personas salieron de fiesta, se fueron a lo que sea, como dicen en el campo, y al otro día ponte que la mujer diga, ¿y qué fue lo que pasó anoche? Y el hombre le diga, oh, pero a nosotros no fue chulísimo. Y la mujer vuelve y te diga, pero que yo no me recuerdo. ¿Y qué fue lo que tú hiciste? Entonces, ahí ella no te ha dado el consentimiento porque su consentimiento estaba anulado. Entonces, eso es un artículo jocoso y peligroso que puede traer muchas complicaciones. Otra cosa también que le puedo decir, y que es la primera vez que lo digo, hay muchas personas que cuando sufren un accidente, el que lo va a ayudar es el primero que les roba lo que tiene. Este código, por ejemplo, le tiene un saludo de 10 años de prisión cuando una persona accidentada sea víctima de un robo, sobre todo en las carreteras. Pero le tiene una pena 10 años. de 10 años. Y de hecho, esos 10 años también se le van a aplicar a todo el que al momento de un accidente, por ejemplo, les roba los efectos que lleva un camión. Vamos a imaginarnos que un camión de una empresa cervecera sufrió una colisión. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? En vez de ir a rescatar al chofer, es a robarse la cerveza. Sí, sí. Entonces, a todo el que encuentren con cualquier producto de un vehículo accidentado, vendiéndolo en un colmado, en un supermercado, en un pueblo de eso, se va a ver envuelto en una pena de hasta 10 años de prisión. Y la gente eso no lo sabe. Pero es bueno que a través de este programa los policías y los que trabajan en el 911 sepan también por primera vez que el código le tiene 20 años de prisión cuando producto de un accidente a esa persona, un miembro de la policía o de un cuerpo de emergencia también lo despoje de su propiedad. Porque ¿qué era lo que pasaba? Cuando las personas se accidentaban, si no te robaba el que iba a dique a ayudarte, entonces te montaban en la ambulancia, pero entonces el policía o el que te está teniendo en la ambulancia ahí mismo te quitaba el reloj, te quitaba el anillo, te quitaba la cadena, te quitaba el celular, te roban una laptop. Sí. Y al final de cuentas, en las condiciones que tú estás, tú no sabes ni quién fue ni qué pasó. Pero tú lo que sabes es que tú llegaste al hospital sin nada. Entonces, a la persona que lo agarren a sí mismo porque se robó un celular de un accidentado y la persona es policía. Es más, el código abarca prácticamente como un agravante a todo el que trabaje en cualquier institución del Estado, prácticamente. Pero la situación más práctica es la de los que te van a socorrer. De igual modo, ese código le tiene una pena de 10 años de prisión, por ejemplo, a todo el que cometa un robo, un asalto,
utilizando una máscara o un disfraz. Acuérdate que hay gente que le gusta, por ejemplo, andar con unos pasamontañas. Sí, sí. Que eso prácticamente es un disfraz. También cuando se den varios componentes, que sea de noche, que sea utilizando algún arma para cometer el robo. Pero, una pregunta. Pero lo primero que usan aquí los disfraz, la máscara, es la policía. O sea, lo primero que andan aquí con una bufanda puesta son los policías. Y en ese caso, para que no lo identifiquen, tú ves las redes. No, pero ellos están, en ese caso están autorizados por el Estado, o sea, eso. Pero una Los de la persona- DNCD siempre usan... Pero si comete una infracción, ¿cómo tú lo identificas? Bueno, ya te entendí. Pero le voy a aclarar algo, inclusive. Ese tipo de uniformes en donde se le tapa la cara, realmente eso no está autorizado en ninguna parte. Claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay algunas unidades que se ponen esa cosa que le tapa Sí. la cara, se ponen unos lentes, ¿cómo que le dicen a esa máscara? Lo pasa por montaña. El pasamontañas. Entonces, la pregunta siempre es, ¿quién le va a llamar la atención? Entonces, nadie le llama la atención, nadie se queja. La gente de la DNCD siempre la usan. Exacto, pero eso no está permitido. De hecho, lo más correcto es que estén identificados, por lo menos con su nombre, de alguna manera, para saber, por lo menos de alguna manera, de que no se trata de un hecho delictivo. Es costumbre, como estamos diciendo, que los miembros de la DNCD lo usen. Y el Pero- DICRIN. Y el Exacto. DICRIN, yo vi ayer en las redes, en un sitio que dice la persona que mandó a un joven a comprarle un orégano o algo. Andaban tapados y dice la persona a ella que le pusieron droga y ella le decía, pero ¿quién tú eres? No tenía nombre ni tenía identificación. Exacto. El Código Penal, al final de cuentas, viene a regular muchas cosas que pasaban en el ámbito de la policía, en el ámbito de la ciudadanía y en la violación de los derechos ciudadanos. Por ejemplo, a partir de que el código entre en vigencia, una persona tiene el derecho ante el Código Penal de grabar con su celular cualquier actuación que esté realizando un policía. Y si el policía te lo impide, con esa misma grabación, tú te puedes querellar si logras identificarlo, porque es obligatorio que él esté identificado, y a él podrán condenarlo en un juicio de fondo a una pena de 15 días hasta 1 año de prisión, pero si a él lo condenan, a él pueden también hasta destituirlo de la Y función por lo civil. por las penas complementarias que trae el código. De igual modo también le digo a la población que el propio código trae otra disposición que prohíbe la revisión injustificada de vehículos en las vías públicas a menos que exista una causa probable. ¿Qué es una causa probable? La causa probable es que vamos a imaginarnos que en el municipio cabecera de Moca se robaron una Ford Runner negra, una Jeepeta Ford Runner negra. Entonces, una causa probable es que en Moca manden a parar cualquier Jeepeta Ford Runner negra que se presume que pueda ser robada, pero eso es una causa probable, pero no pueden, por ejemplo, mandar a parar una camioneta Mitsubishi L200 color blanco, porque no se han robado ninguna. Entonces la causa probable tiene que ser donde el policía justifique por qué está parando y revisando ese vehículo. Pudiera haber una sospecha, por ejemplo, al momento de que se cometa un delito, hay una versión de que las personas andaban en un carro Hyundai Sonata gris.
Entonces, eso es una causa probable. Acaban de hacer un asalto en un Sonata gris. Pero las personas que ven este programa saben claramente que, sobre todo en los pueblos, hay policías que el viernes en la tarde, por ejemplo, no tenían cuarto. ¿Y qué hacían? Ponían un retén a la entrada o a la salida de un pueblo. Y la única combinación que hacían era con el encargado del destacamento, pero para ir a llevarle lo suyo. Entonces ahí se cometían muchos abusos. Imagínate, por ejemplo, que paran un vehículo de manera bravucona y quieren revisarlo sin que la persona haya cometido ningún delito. Entonces la persona cogía su celular y comenzaba a grabar para cuidarse de que no le pusieran algo. Entonces ahí el policía se ofendía porque lo estaban grabando. El policía ahí mismo te amenazaba. Muchas veces te quitaba el celular. Muchas veces te obligaba a ponerle la clave del celular y él penetraba y te borraba los videos. Todo eso son delitos que lo trae el Código Penal. Pero también por estar grabando y faltándole el respeto al comandante te daban hasta una pecosá. Pero por estar grabando también te trancaban, te montaban en el camión. Pero todo eso es ilegal y violatorio. Entonces, el Código Penal le trae una defensa a la población en donde la pena ahí en cada uno de los casos son de 15 días a un año, pero de igual modo pudieran encausarlos por asociación de malhechores porque casi siempre andan dos o andan más. Sí. En los motores. Y con los motores, que el día a día, ¿qué penalización hay? ¿Qué penal hay sobre esos motoristas? Que es un desastre, porque los carros es lo de menos. Los motoristas es lo de más y de mucho. Sí. Atención a los motoristas en toda la República Dominicana. Atención, el código le tiene lo suyo a los motoristas. Este código trae una sanción de 2 años de prisión cuando un motorista le tire, por ejemplo, una piedra a un vehículo, cuando lo abolle, cuando le rompa el vidrio, cuando le cause cualquier daño a la propiedad ajena, comenzando con 2 años de prisión. Ahí se puede aplicar el tema de la asociación de malhechores siempre que anden 2 motoristas o como ellos se te juntan en turba. Entonces, esa pena también aumenta inmediatamente de 10 a 20 años de prisión si producto de la pedrada que te tiró el motorista, eso te causa alguna herida de 10 a 20 años. El país se encuentra feliz con eso. Como que estos días una señora, una pedrada y la vendada la nariz, la cara, un ojo. Exacto. Y la pena aumentará también inmediatamente a 30 años de prisión si una persona fallece producto de una pedrada que haya tirado un motorista. Esta misma disposición también se aplica en el tema de cualquier daño que se le cause a la propiedad. Y eso también puede extrapolarse a cuando una persona a través de un elevado o de un túnel también le tira una piedra a un vehículo, como también cuando en una carretera una persona de manera sorpresiva recibe una pedrada que no sabe de dónde vino. Entonces, todo el que haga eso y lo agarren, si la persona se le causó una herida o si la persona murió, vuelvo y te digo, su mamá lo habrá parido en balde, porque el código le va a tener de 20 a 30 años y entiendo que eso hará de regularizarse. Una cosa, Amadeo. Bueno, estamos conversando con el jurista Amadeo Peralta, quien nos está dando una explicación de las nuevas disposiciones que trae el Código Penal. En las relaciones de familia, las complicaciones que se dan, incluyendo incluso ese tema de a veces las discusiones de herencia que se van a la violencia. ¿Qué trae el Código sobre esos temas? Bueno, el Código Penal trae una amplitud de cosas con el tema, por ejemplo, de la violencia familiar, intrafamiliar. Es una definición muy amplia que tiene el Código,
en donde habría que ver cada situación que se dé para ver cuál de las disposiciones le aplican. Imagínate, por ejemplo, que dentro del tema de la violencia familiar hay detalles como el que hay una figura nueva que tiene que ver, por ejemplo, con la violencia económica. Las personas no saben, no conocen esa disposición. Y la violencia económica es cuando uno de la pareja en la familia les restringe el dinero al otro para obligarlo a que haga una cosa, como por ejemplo a que te juntes conmigo. Y entonces no le paga la casa, no le ayuda a hacer la compra, no le paga la luz, no cumple con ninguna de las obligaciones que hay en un hogar. Eso es una disposición nueva que viene en ese código. El tema, por ejemplo, a nivel de violencia, es importante que las personas sepan que darle una pela a un muchacho al amparo de este código penal le puede salir bastante caro. ¿Cómo? Este código fácilmente le trae de 5 a 10 años de prisión. Un padre le da una pela a un hijo. Exacto. ¿Cómo va a ser? Eso está calificado. No, pues mi papá estuviera condenado con pena de vida, pena... Sí. Eso está calificado como una violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, violencia intimidatoria en contra de un menor. Entonces, es bueno que este video inclusive puedan compartirlo en el interior del país y en todas las familias para que sepan que este código no viene a ayudar a nadie. Y de hecho aprovecho la ocasión para decirle, es importante que el país entero lea el código. El código se llama la Ley 7425, pueden encontrarla en Google. También pueden seguirme a través de mi cuenta de Instagram, Amadeo Peralta 16, en donde yo prácticamente todos los días coloco 3 videos sobre el Código Penal. Y con eso estoy tratando de ayudar, colaborar para que mucha gente evite caer preso, porque aquí hay gente que van a caer preso y no van a saber por qué están presos. Eso es lo que está pasando con ese código. Pero vámonos a vámonos a 2 renglones, que es su profesión y es la de nosotros. Veo al presidente del Colegio de Abogados planteando diferencias con alguna parte del código. ¿En qué se fundamenta y si usted está de acuerdo totalmente con todos y cada uno de los articulados de este nuevo código? Sí. El Código Penal tiene muchas cosas buenas, pero de hecho tiene algunas cosas que son muy desproporcionadas y también van a traer muchos problemas. Cuando usted vea al presidente del Colegio de Abogados quejarse del código imagínate que el artículo 310 ahora del Código Penal, antes ahí estaba la figura del ultraje contra los funcionarios, un artículo muy debatido. Muy debatido. Pero ahora ese artículo lo cambiaron y lo pusieron como si fuera el ultraje a las funciones jurisdiccionales. Entonces, el artículo 310 trae una pena de hasta 3 años de prisión para cualquier persona, pero eso se le va a aplicar básicamente a los abogados, para cualquier persona que ultraje, intimide, amenace y muchísimas cosas que se inventan ahí con muchas palabritas. Oiga, a cualquier juez, a cualquier fiscal, a cualquier secretaria de un tribunal, a cualquier alguacil, a cualquier perito o a cualquier persona que tenga una función jurisdiccional. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el abogado, dentro del ejercicio de la defensa que está llevando en un tribunal, no va a poder decirle nada, ni referirse, ni quejarse prácticamente contra un empleado judicial. Y de hecho nosotros sabemos que hay fiscales, por ejemplo, que son inoperantes,
hay fiscales que le hacen daño a la función, hay fiscales que no cumplen con ¿Y su cómo se trabajo. va a manejar eso? ¿Por la vía institucional también? No, la única manera que tú tienes es de ir a quejarte a la inspectoría del Consejo del Ministerio Público, pero ese tipo de instituciones a veces no funcionan. De hecho, uno no ve que los casos de ahí salen. Entonces, el Colegio de Abogados va a elevar el recurso de inconstitucionalidad, por ejemplo, contra ese artículo, porque nosotros sabemos que hay secretarias de tribunales que puede ser que en algunos casos tengan mucho trabajo, pero en unos casos negligencia. Entonces, tú no te vas a poder quejar de ninguna manera porque tú vas a tener ahí una pena de hasta 3 años de prisión. Pero ¿qué pasa? El artículo 331 de ese código repite esa misma condición de tú intimidar, ofender, ultrajar, toda la palabra que hay ahí, el artículo 331, contra las mismas personas, contra el juez, el fiscal, la secretaria, el alguacil. Entonces, ahí tú tienes un código con 2 disposiciones igualitas. Entonces, ¿qué pasa? La del artículo 310 te tiene una pena hasta 3 años de prisión, pero la del 331 te tiene una pena de 15 días a 1 año. Y los abogados son los primeros que dicen, aparte de que eso va a restringir el derecho de defensa y de tú poder hablar y expresarte en un tribunal, o a veces manejándote con un fiscal, ¿cuál de los dos voy a coger? ¿Cuál de los dos te van a aplicar? Eso por un lado. Otra cosa, el artículo 208 del Código Penal, cuando se refiere, por ejemplo, a la difamación, en su acápite final establece que en un proceso judicial, tanto ante el Ministerio Público como ante el tribunal, cualquier escrito, cualquier discurso que se salga de ese proceso que se está llevando, se puede calificar como difamatorio e injurioso y te podrán perseguir por difamación o por injuria al abogado. ¿Qué quiere decir eso? Que tú estás acusando a una persona, por ejemplo, de estafa, y tú no podrás decirle al juez en el expediente, magistrado, mire, este tipo tiene 26 querellas por estafa, mire aquí una certificación de la fiscalía donde dice que él tiene 26 procesos. ¿Por qué tú no vas a poder hacer eso? Porque ese artículo te está diciendo que tú tienes que hablar nada más del caso que tú tienes aquí. Entonces te está coartando el derecho inclusive hasta hablar y a defenderte. Sí. Y hasta de decirle al juez que este es un delincuente. Un maldito delincuente. Entonces, todas esas cosas son... El país porque no se ha dado cuenta, pero hay muchísimas disposiciones que todos los días surgen y es para ayudar a esos delincuentes, a esos imputados, a que tú no puedas hablar ni decir nada de ellos. Por ejemplo, y ese lenguaje soez que se ha puesto muy de moda en el país en los últimos 20 años. Por los medios de comunicación, ese lenguaje soez. Sí. El país a lo mejor se sorprenda y yo te puedo decir, el Código Penal no castiga de ninguna manera ninguna mala palabra ni ningún lenguaje soez que una persona diga, ni de ningún color que sea la palabra, a menos que esas palabras vayan dirigidas directamente, por ejemplo, contra una persona. Es la única sanción que hay ahí, donde tú pudieras, por ejemplo, estar injuriando a una persona, tal vez si tú le dices varias malas palabras. Pero si tú no mencionas nombre, tú puedes durar media hora hablando de... soeces. Bueno, la palabra que se utiliza es metiéndole al bloque. Así que se llama. Nada de eso está sancionado en el Código Penal. El Código Penal se inclinó demasiado, por ejemplo, a proteger
la moral, la figura de los funcionarios públicos que no quieren que se hablen de ellos. Ujú. Y de hecho es importante que ustedes sepan también que de todas las modificaciones que supuestamente se le estaban haciendo a ese código penal, ninguna de esas modificaciones fueron reales. A la prensa nacional le pusieron un caramelo y cuando usted verifica bien el contenido del artículo 208 que habla de la difamación, Ujú. lo único que se hizo fue al inicio que le bajaron la pena que anteriormente le habían puesto de 2 a 5 años y ahora se la bajaron de 1 a 2 años. Como quiera está. Y como quiera está, pero también ahí mismo establece que usted podrá hablar de un funcionario, de la función que él realiza, de cualquier aspecto de la función pública, te lo adornan y te lo pusieron bonito, pero ahí mismo viene una palabra que dice siempre que usted tenga pruebas Ujú. o que esa información pueda ser verificable por un medio idóneo. O sea, al final de cuentas, es el mismo artículo, te lo disfrazaron, te lo pusieron en papel de regalo, te lo envolvieron. Y te bajaron 2 años de pena. O sea, lo que indica que esos rumores públicos, en fulano de tal, entró en chancleta y ahora anda en jipeta. Yo ya no le puedo decir fulano de tal, entró en chancleta y ahora anda en jipeta. Porque Exacto. estoy diciendo a una persona y le estoy diciendo que De llegó manera este directa. robando. Pues usted anda desbaratado, como yo he visto funcionarios y conozco funcionarios que andaban pidiendo de este gobierno, amigo mío, que van a mi casa y ahora andan en leso y la mujer tiene una leso y compraron casa. Iba a mi casa a buscar. Entonces yo no le puedo decir a esa persona que él andaba en chancleta y ahora anda en una leso. Bueno, tú se lo puedes decir, pero lo que tendría que hacer es entregarte inmediatamente ante el Ministerio Público para ahorrarse tiempo, espacio y dinero. Doctor, y el asunto este de la práctica médica. Yo recuerdo que siendo yo muchacho, la esposa de un guardia se puso mala, estaba embarazada, la llevaron a una clínica, parió. En ese entonces le estaban pidiendo 20,000 pesos. El guardia lo que ganaba eran 2 o 3 pesitos. Y la clínica trancó a la mujer y tuvo el comandante del ejército que ir sacar a la señora de ahí, obligar a que le dieran los servicios médicos porque estaba cogiendo gangrena. O sea, esos problemas que se dan en torno a la práctica médica, ¿qué dice el nuevo código? Es importante que las clínicas, los hospitales, las ARS y todo lo que tenga que ver con el tema médico le ponga atención al Código Penal. ¿Y por qué se lo digo? Este código tiene responsabilidad por acción o por omisión. Eso es por hacer una cosa o por dejarle hacer la otra. Entonces, cuando una persona vaya a una clínica en un estado de emergencia y lo rechacen porque anda sin cuarto, porque no tenga seguro, y a la persona se le agrava su situación de salud o la persona muere, esa clínica va a ser responsable de lo que le pasó a esa persona por no poderlo atender. Pero del mismo modo, cuando una persona vaya a una ARS o a su seguro privado a buscar la aprobación de un procedimiento médico y se tarden, comiencen a darle vuelta, pero siempre para robarle los cuartos al ciudadano, y a la persona se le agrave también la situación de salud o fallezca porque no le aprobaron el procedimiento médico a tiempo, esa ARS lo va a pagar con creces. Y de igual modo, las clínicas, los hospitales tampoco podrán quedarse ni robarse un muerto porque la persona no tenga dinero. Todo eso tiene sanciones tanto en el ámbito penal como lo tiene en el ámbito administrativo. Por eso yo espero que esa práctica concluya. O sea que hay una famosa clínica que está aquí en una de las principales avenidas, que el que no tiene la tarjeta Golf, creo que, o Platinum, qué sé yo, ellos no lo aceptan. Y yo recuerdo que una periodista que trabajaba conmigo una vez fue ahí con una taquicardia, tenía el corazón acelerado y ellos se negaron a darle
los primeros auxilios. O sea, en casos como eso, el ciudadano podrá demandar a esa clínica. Ciertamente, dentro de la responsabilidad penal que tienen las sociedades comerciales como una clínica, cualquier daño que se le cause a una persona producto de su negligencia, inobservancia, por su torpeza, por su inacción, tendrá una consecuencia tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil. Por eso es importante que los médicos lean el Código Penal. Es importante que toda la clase médica verifique cerca de 19 artículos que trae ese Código Penal, porque la situación jurídica del país va a cambiar a partir del 3 de agosto. Y mucha de la sinvergüenzada, de la vagamundería que le han pasado a personas, o la van a pagar con su cuarto, la van a pagar con la cotilla, como diría O con uno, ambas cosas a la vez. o con ambas cosas a la vez. Por eso léanse el código, métanse al amparo de la ley, porque el código a todo el mundo le trae un chin. Mire, y en un caso como el que pasó en el YC, que se entiende que es ustedes los abogados dicen homicidio involuntario. ¿Qué dice ahora el código nuevo sobre ese tema? Si el caso del YECSEC hubiese pasado con el Código Penal vigente, la pena a imponer en este caso hubiese sido de 20 años de prisión, y ahí se iba a tomar en cuenta el tema de la negligencia, la imprudencia, la inadvertencia, la inobservancia de las reglas, sobre todo en el ámbito de la construcción. Usualmente también hay otras disposiciones en este código que van a ser calificadas según la cantidad de muertos que haya en una construcción. Si hay 2 muertos es una pena, si hay 5 muertos es otra pena, y si pasa de 10 muertos, como caso YC, la pena será de 20 años. Siempre que yo mencione una pena, recuérdense que esa pena no es única ni exclusiva. El código trae una figura que se llama la asociación de malhechores. En la asociación de malhechores, que eso tiene una pena adicional de 5 a 10 años, a las personas se le podrán sumar otras penas por otros delitos que fueron cometidos al inicio de un delito, pero junto con ese delito se cometieron 3, 4 o 5 delitos más. Y el código trae una pena máxima de hasta 60 años de prisión, con esa figura del cúmulo de penas. Una pregunta, doctor, ya que nos están haciendo señas. En términos generales, sintetizando, ¿cómo usted valora el código? ¿Bueno, regular, mejor que lo que teníamos del 1884? Sí, mira, el Código Penal yo lo califico como un código con un 90% de cosas buenas. Tiene un 10% de cosas locas sin sentido, desajustadas, penas desproporcionadas también. Pero en ese mismo orden de idea, te digo, tiene cerca de 73 delitos nuevos que no existían. Hay figuras jurídicas nuevas, como el tema del cúmulo de penas, como el tema de las penas complementarias. Delito electrónico. Eso está dentro de los delitos nuevos. También la figura del coautor, en donde anteriormente una persona, por ejemplo, pagaba por la comisión de un delito, hacía todo lo que había que hacer, pero esa persona se quedaba fuera de la comisión del delito. Ahora esa persona será considerado autor, al igual que el que fue a hacer el delito. Son muchas cosas buenas. Una pregunta para irnos. Lo que indica que yo hago una infracción al código. O sea, yo voy y me llevan a un juicio o de un juez. Automáticamente, ese juez lo que tiene que aplicarle y decir, él está condenado a tantos años, según lo que dice el código. Entonces, ¿cuál es la función de ustedes, los abogados, ante una infracción por conocimiento o desconocimiento de lo que están establecidos? ¿Cómo es cantarla? O sea, ustedes no tienen cómo defender lo que ya está establecido. Exacto.
Yo les recuerdo que el Código Penal lo único que establece es penas por un delito, penas por el otro y penas por toda parte. Ahora, el Código Procesal Penal, que es otro código, entonces rige el procedimiento para poder imponer una pena. Exacto. Y de hecho, el tema de la prueba en cada delito es bastante importante. No se trata de que una persona simplemente cometió el delito y de una vez tiene 10 años. Todo hay que probárselo. Lo que pasa es que las situaciones se le van a complicar a las personas porque el rango de pena que trae el código es bastante elevado. Fíjate como yo te digo, que por un tema de relación sexual no consentida, una persona tendrá una pena de 10 a 20 años de prisión. Entonces la pena de 10 años es bastante elevada. La de 20 también. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, doctor, gracias por estar con nosotros en un programa más Trazando Ruta. Interesantísimo. Hemos aprendido y nos hemos asustado de las cosas que no conocíamos y que usted no conoce y que fácilmente puede ser condenado a 10 años. Gracias por estar con nosotros en un programa más Trazando Rutas.